HRT es el que ya no se usa, no sé si en el lado donde trabajan queda alguno dando vueltas, pero fue superado por el OCT. ¿A OCT ya les dieron? Esta es la primera clase. Esta es la primera clase De estudios. Ah, del curso. Sí. Pero ya empezaron a cursar. Sí. Sí, OCT algo dieron, generalidades sí. Está, por eso. Bueno, el HRT fue la primera forma de evaluar el nervio óptico con imagen, que no sea una foto, obviamente, y ponerle números. La historia del HRT comenzó en la década de los 90. No existía el OCT, no existía una pila de cosas. Entonces era toda una novedad. Entonces pasa de... La pantalla. En la pantalla. Así. Un poco práctico, pero ¿qué mido cuando mido con el HRT y el OCT? El HRT lo mide al nervio óptico desde el borde escleral interno y me da datos de áreas y volumen. Y el OCT mide el epitelio pigmentario, la capa de fibras, área, anillo, volumen, o sea, da más información, pero ¿qué tiene? Son zonas de medida distintas. Son parecidas, pero no iguales. O sea, entonces no compara el mismo lugar. Que cuando hablamos de las medidas de lo que sería una macropapila, históricamente en el HRT hablábamos de arriba de 2500 micras, o sea, 2.5 milímetros. La realidad es que esos 2.5, por ahí en el OCT es 2.7 o 2.4. O sea, porque depende de donde esté el epitelio pigmentario, que a veces coincide con el borde escleral y a veces está 1 milímetro por afuera. Porque recuerden que el epitelio pigmentario no necesariamente está al mismo nivel del borde escleral. ¿Qué teníamos que encontrar correlación entre lo que veíamos en el fondo de ojo y la imagen del OCT, del HRT? Eso también tiene que pasar con el OCT, pero esto es lo que tenía: área de disco, relación copa-disco, área de ring volume, máximo café. O sea, todos estos son algunos de los datos más relevantes para nada. Ese es un trazado manual. Pero si ustedes miran la imagen, en realidad todo el sistema físico que capturaba la imagen y construía, lo hace por así, mira, construye, parece un mapa tipo topográfico, prácticamente por diferencias de elevación, por imagen, pero no tiene la lectura en profundidad de un OCT que te permite ver el corte, el borde del corte histológico o sin histológico. Pero sí nos permitió comprender cómo funcionaba la tridimensionalidad de la copa óptica y entender que había tres modelos principales de copa óptica. Uno de ellos, si lo llamamos el normal, donde el borde escleral nos hace como el borde de una cacerola y ahí entra todo, y después está la profundidad de esto. Lo que es el concepto de lo que es el llamarlo infundibular, que es cuando el canal escleral es largo, entonces yo voy a tener una entrada mucho más vertical de todas las estructuras, pero no por eso son patológicas. En algún momento se pensó que la verticalización era un signo de patología, porque la clásica forma en copa que tenemos la clásica forma en copa que tenemos acá hacía que cuando perdía capa de fibras, entonces verticalizaba, obviamente, porque si yo tengo una pendiente suave o tengo algo mullido, que tengo muchas fibras, los vasos y las fibras entran así. Si pierdo tejido biliar y ya tengo expuesto la esclera, tengo este aspecto, entonces tengo una verticalización de la entrada de los vasos. Pero eso no me compromete la profundidad. O sea, en un momento se pensó que un daño en el glaucoma podía ser la profundidad, pero ya se vio que no. ¿Por qué? Porque eso es una cuestión más mecánica de desarrollo. Es decir, hay gente que nace con canales más largos, gente con canales más cortos. El promedio es de medio milímetro la profundidad del canal. Pero hay canales hasta de 1 milímetro y no son patológicos, son simplemente condiciones anatómicas. Pero yo entonces puedo tener un nervio óptico, un 0,9 por 0,9 patológico, con una profundidad de 0,5, y puedo tener un nervio óptico que sea de 0,4 por 0,2, o sea, bien normal, con un canal de 1 milímetro y con este aspecto de fundibular. Entonces, la profundidad no es un signo de glaucoma bajo ningún punto de vista.
Esa comprensión tridimensional de los nervios ópticos se estudiaban de frente, pero teníamos mucha construcción en profundidad de la imagen. También que podíamos ver signos de progresión, cómo teníamos que estudiarlos, haciendo que el área de disco y reference height sean iguales. Porque si yo trazo dos áreas de disco diferentes o mido de dos alturas diferentes, obviamente no son comparativos. Entonces, esto directamente hace que uno tenga que, cuando mirabas el estudio, mirar ciertos parámetros a ver si estaban respetados y se había puesto el mismo reference height para hacerlo comparativo. Acá el reference height acá es 0,289 y acá es 0,202. Entonces fíjense cómo acá me impresiona que tengo un volumen de 0,225 y acá 159. Diríamos, uy, cómo bajó el volumen del anillo, puedo llegar a decir. Pero cuando miro el reference height es diferente. Entonces yo cuando lo corregía manualmente me modificaba el volumen y lo hacía igual o no, dependiendo si había daño. Entonces cambiar algunos parámetros de la referencia modificaba la lectura, con lo cual lo hacía poco confiable al estudio si no había un seguimiento adecuado. Sí nos permitía documentar estas cosas, los efectos de fibras. De nuevo, eso yo lo vi en el fondo de ojo, si yo no necesito un estudio de OCT o de HRT para ver un defecto de capa de fibras como tiene localizado eso. Eso simplemente lo documentaba y nos permitía mostrarle al paciente lo que era un defecto de fibras. También había correlación con efectos de campo visual. Este es un FDT, que no practicaba mucho, pero sí había lesiones en el nervio óptico, lesiones del campo visual, o sea, en correlación entre los hallazgos. ¿Cuáles eran las causas de error más comunes en la interpretación? La macropapila, fíjense que la macropapila me quedaba casi por fuera del cuadrado que yo tenía de observación, entonces yo tenía que modificar el campo de la imagen, o sea, la toma de la imagen. Fíjense con el campo de la lámpara hendidura que le pongo 10, 16, 25, y te voy subiendo, bajando. Bueno, lo mismo podía hacer con esto. Entonces, si yo no informaba que había modificado el campo, y esta macropapila, ponele que le había hecho un mínimo campo, o sea, tomando más retinas, no lucía como una macropapila, cuando en realidad es una macropapila. Lo mismo los edemas. Los edemas, al perder la posibilidad del contorno, de estudiar el contorno del área de la esclera, yo te puedo decir que está ahí, porque puedo decir que está un milímetro por afuera, estamos los dos peleando por algo que no vemos. Entonces, eso era también de causa de error en la interpretación, pero también se veían líquidos. Las dispersiones de papila, al igual que en el OCT, generan dificultades en el trazado, y más o menos donde sí estábamos todos de acuerdo era encontrar el borde escleral en una atrofia, pero de nuevo, ya está, como el tener 64 de fibras en un OCT. Fue, y ya no tengo nada más para estudiar o evaluar. Esta es la diferencia que teníamos con respecto de los OCT y la HRT. La HRT me daba esta imagen, un intento de interpretación 3D, digamos, de profundidad, pero el OCT tiene esto, que es el singular que se ve, es el nervio óptico, como Kant permite identificar distintos tipos de tejidos, o sea, características del contacto, de vaso en el vaso, y que si era profundo. Lo mismo. Fíjense, cambios en el volumen por ajuste del plano de referencia. Fíjense, el reference height pasa acá de menos 0,068 a 0,210. Entonces, fíjense cómo en realidad te dice cualquier cosa en la relación copa-disco y te dice cualquier cosa del volumen, pero no son comparables por más que sean del mismo paciente y trazados de manera correcta. Por eso la HRT, ¿cuándo? Hoy por hoy podría hacerlo solamente cuando necesito documentar una macro o una micropapila en niños, cuando no tengo otra forma de documentar por ahí el aspecto del nervio óptico, y simplemente ponerle algunos números relativamente confiables a un estudio que hoy por hoy prácticamente está en desuso. Pero bueno, ha sido el precursor de la comprensión de lo que fueron las primeras imágenes en esto. Entonces, ¿qué podemos decir del OCT? Es un software que fue muy bueno y que cuando apareció el OCT, lo superó el OCT, entonces nadie invirtió en desarrollar software para mejorar el HRT, entonces murió. Es un estudio estructural, o sea, nos daba datos de estructura nada más,
operador totalmente dependiente, también dependiente de la transparencia de medios, eso te afectaba muchísimo, porque vos tenías un paciente con un 0,9 por 0,9, con una catarata densa, y la lectura te daba como tenía una buena capa de fibras, porque la imagen llegaba borrosa y esa borrosidad la leía como lectura positiva de fibras. La ventaja es que es un método de contacto, pero sí depende de la colaboración del paciente. ¿Listo? Perfecto. Acá bien, vamos al nervio óptico. Entonces, nervio óptico, aspecto normal y leucomatoso. Como decíamos, todas las imágenes que vimos en nervio óptico, ustedes lo saben, es anatomía, es el segundo par craneal, fenómenos los axones, la cantidad de células se calcula, nadie las contó, así es, pero dice entre 1,5 millones, 1.200.000, 1.700.000, bueno, muchas. Tiene la característica del nervio dividirse en 4 partes, por eso recordemos que la parte del sistema nervioso es importante, porque según la localización, el tipo de lesión y el tipo de impacto funcional en el campo visual, pero la que nos ocupa, más que todo, es la intraocular, la de 1 milímetro, ese canalcito que le decíamos que debe ser de medio a 1 milímetro, la intraorbital es de 25, de 2,5 centímetros a 25 milímetros, ya la la que está saliendo ya de la órbita, que pasa por la parte de la cabeza antes de entrar al sistema nervioso, 5 milímetros, intracraneal 10 milímetros, más o menos, porque de la cabeza. Puede haber mielina, sabemos que la mielina es un hallazgo, puede estar hasta o hasta pasando la ribosa, pero esto es anatomía básica. La ubicación, realmente el nervio óptico tiene un eje vertical oblicuo, o sea, ovalado, mayor, con un eje horizontal angosto, por eso hablamos de un nervio óptico ovalado, normalmente, no son pero hay redondos, hay distorsionados o tinteados, que le decimos. O sea, eso es una cosa congénita en la forma. Después están las anomalías, obviamente, del desarrollo, ¿no? Como el glory, los pits, todo ese tipo de cosas, pero digamos, normalmente un nervio óptico tiene que tener esta característica y se puede o tintearse o ponerse más redondo. ¿Qué miramos en el nervio óptico? Tamaño y forma del disco, tamaño y forma de la copa, relación copa-disco, anillo, la regla Eason, ahora vamos a ver, capa de fibras nerviosas, región peripapilar, configuración de salida de los vasos del disco y la lámina nerviosa. Hay que sistematizarse en la manera que vemos el nervio óptico y verlo siempre de la misma posible, de la misma manera, para aprender y no olvidarnos de ver ningún detalle. Si no nos ordenamos, seguramente alguna cosa se nos pierde. O me olvidé de ver si era pálido o no, me olvidé de ver si cómo era el vaso, me olvidé de ver algún sector. Entonces, tamaño y forma, tamaño del disco, tamaño y forma de la copa, la relación copa-disco, la regla es, después fibras, borde, la peripapila, salida del vaso, todo eso, lo mismo. Tamaño y forma. Como decíamos, en los ejes que tienen que estar respetados y más o menos un trabajo de Alexen, un sueco, es un sueco, ¿se murió? Hizo un estudio de la población sana, yo no me acuerdo qué cantidad de gente, para saber cómo eran los discos nervios ópticos normales, es decir, descartaba a las pacientes con diversiones y otras cosas. Y dijo que la media promedio de tamaño de eje vertical era de 1.6 a 2.5, 2.6. Eso era un poco el tamaño estándar donde estaba la mayor parte de la población. Obviamente hay gente que tiene nervios ópticos más pequeños y por supuesto hay nervios ópticos de 3 milímetros. O sea, eso sí. Y este es el disco. Y la copa, sabemos que tiene que tener un eje mayor horizontal al vertical. Es al revés que el disco óptico. ¿Qué es esto? Fíjense, como cambia aparte según las características del nervio óptico. ¿Por qué? Porque las estructuras se tienen que después distribuir dentro de lo que tiene como anillo general, que es el agujero, como si fuese esto. Es decir, esto está calzado en un agujero. El agujero grande, tengo más espacio, distribuyo mejor. El agujero pequeño, tengo todo más comprimido. Y más o menos con los nervios ópticos pasa eso. Ese 1,5 millones de fibras tiene que entrar por acá o por acá. Entonces, 1,5 millones de fibras distribuidas en
una cacerola, parecen pocas, por más que funcionen bien. Entonces, las voy a ver con excavación aparentemente grande, las macropapilas, pero ¿qué me fijo? La distribución de las fibras y la salubridad de esas fibras. Lo correlaciono con, por supuesto, un campo visual y eso para ver que lo que yo veo funciona. Ahora, un disco óptico pequeño tengo todo mucho más abultado, entonces voy a tener los famosos pseudoedemas de papilas, o sea, el aspecto como globoso del nervio óptico porque las fibras están todas más congestivas adentro. Eso también genera otro tipo de problemas. Entonces, borde del disco, borde de la copa, borde del disco, borde de la copa. Debería aparecer. Tenía una rayita que aparece que me aparecieron mostrando todo lo que era el espesor acá. Pero bueno, vamos a ver después de la hice. La relación copa-disco. Lo que me interesa es cuánto de disco hay con relación a cuánto de excavación. Y eso tenemos la forma de medirlo en sextos o en décimos. Hoy se usa la escala de décimos. La escala de sextos la creó acá un viejo oftalmólogo llamado el doctor Rica, padre del Rica actual, que fue el conocido de la doctora Rica, creo que era el abuelo de la doctora Rica, pero lo dividía en 6 partes. Lo que pasa es que te comías por ahí algunos detalles, o tenías que tener, a veces decir, 4 sextos o 3 sextos será un salto grande por ahí a veces. Entonces la división en décimos es segmentar en 10 partes esto y decir, bueno, ¿cuántas partes ocupa la excavación? ¿Cuántas partes ocupa el anillo? Entonces, si yo sé que tengo dividido esto acá, tengo seguramente 1, 2, 3, 4 y tengo 6 para el resto, tengo un pero tengo lo que sería un 0,6 por 0,4. Entonces, sé que tengo un eje horizontal más grande, o sea, más anillo, o la excavación es más grande en un eje que en otro. O sea, todo depende de lo que, como yo lo vaya viendo, te voy a decir 0,6 por 0,4, o sea, eje horizontal por eje vertical, eje horizontal por eje vertical. Cuánto me ocupa la excavación sobre la capa de fibras o el borde del anillo de la fibra. Entonces, eso es la forma en que uno lo nota. Por eso la media horizontal es 0,5, la media vertical 0. La horizontal tiene que ser más grande siempre que la vertical. Porque el eje mayor horizontal de la copa. 0,6 por 0,4 significa que tengo un eje horizontal más ancho. Ahí va. Bueno, tienen que aparecer unas rayitas acá. Siempre debe ser la copa, responsabilidad horizontal mayor a vertical, y las escalas, bueno, estos son los problemas. Por eso un 0,4 por 0,3 o 0,9 por 0,8 por 0,9, estoy diciendo que el horizontal, que es más corto que el vertical creció. Si el número de la derecha es más grande, la copa está mal. Siempre el horizontal tiene que ser más grande que el vertical. Y siempre anoto primero el horizontal y después el vertical, como regla. Entonces, si ustedes ven en un informe 0,5 por 0,4, está bien. 0,5 por 4. Si digo 0,6 por 0,8, tenemos un problema. ¿Se entiende? La regla ISO, esta es importante porque es lo que nos permite ver cómo se distribuye esas capas de fibra. Siempre mido el inferior, superior, nasal, contemporáneo. O sea, inferior con superior, nasal, contemporáneo. ¿Y qué digo? Que el inferior siempre es más grande que el superior y que el nasal es más grande que el temporal. Si esta relación se rompe, es signo de glaucoma. Bueno, siempre en un normodisco. Si el disco no es normal, la regla Isen puede tener una alteración que no necesariamente habla de glaucoma. Es muy importante este concepto de la regla Isen. Fíjense, nervio óptico que impresiona normal, la excavación es esta, acá también tengo que buscar excavación, y fíjense
este mismo paciente 4 años después. Si prestan atención, aquí por eso uno lo tiene que mirar, el borde no cambia en el exterior, igual. Lo que cambia es el borde interior. Fíjense cómo este vaso, que está como sobrelevadito acá, acá se cayó, le falta guía. Eso es lo que yo veo cuando miro con la lupa de 78, la de 60. Lo que voy buscando es cómo los bordes se relacionan con los vasos, para poder ver si el vaso, si yo veo que un vaso está levantado así, es porque tiene sobre qué apoyarse. Si en cambio lo veo que está planchado y aplastado, como acá, fíjense el acodamiento de este sector, el acodamiento, como acá se curva mucho más y se separan, porque pierde volumen. Acá se aumenta la distancia, acá también, tengo profundización de esta zona, de blanco. Entonces creció el eje horizontal, pero más creció el eje vertical. Estoy teniendo una alteración de la relación copa-disco con un compromiso mayor en el eje vertical, eso es un glaucoma. Obviamente, el paciente seguramente tenía 27 de presión, 25, no sé. Bueno, dejaron y progresó, o no se puso en botas. Vaya a saber qué hizo. Ahí. Ahora sí salió una rayita, fíjense cómo el borde acá, el inferior está alterado. Entonces acá está alterada la regla Isel, cuando acá todavía tenía presión alta, no estaba alterada la regla Isel. Fíjense cómo se modifica el eje. Acá está más o menos parejo, acá directamente el eje vertical es mayor. Tendría que tener que pasarlo por acá. El color. Sabemos que el color es una descripción, por eso decimos nervio óptico tanto por tanto, rosado, buen anillo no vertical, o palidez tipo circulatorio. O sea, informamos qué vemos. Sabemos que la genética también influye, no es lo mismo. Ciertas comunidades que tienen menos pigmentación y otras comunidades que tienen más pigmentación. Entonces, obviamente, eso pigmenta el fondo y hace que cambie el efecto, pero no la enfermedad. El nervio cuando se enferma no importa la pigmentación nativa, sino importa lo que te pasa. O sea, una isquemia en una persona de raza negra que se ve tan blanco como si fuese el más albino del mundo. O sea, entonces, el color es importante consignar. Y obviamente sabemos que los pacientes hipertensos, diabéticos, la gente que tiene enfermedad vascular, en realidad que tiene insuficiencia venosa o una alteración arterial. Entonces, esos nervios no son rosados saludables. Ojo con las neuropatías ópticas de tipo isquémico, porque ya no es el glaucoma solamente, sino lo que puede ocurrir. Entonces, la edad sabemos que nos empalidece, diferencias circulatorias, afecciones neurológicas, cambios por efecto inflamatorio. La región peripapilar, buscar atrofias, la famosa zona alfa, beta, gamma, presencia de áreas de mielina, alteraciones congénitas, pigmentos, drusen, todo eso son cosas que puedo buscar. Visibilidad de la lámina cribosa. Obviamente las macropapilas, las papilas grandes, yo puedo ver a través de los poros de la lámina cribosa. En las papilas chicas no. No, porque está todo tapado por las fibras. Y la capa de fibras nerviosas tiene un trayecto anatómico que ya sabemos que es típico, que solamente en ojos tinteados, esa rotación de las fibras, esa tracción de las fibras, porque el nervio está alterado, va a generar un defecto típico en el campo visual con un agrandamiento de la mancha ciega y un símil escotoma tipo A4 más periférico, que se puede confundir con un glaucoma aunque no sea un glaucoma. Pero esto no, este es un típico defecto, fíjense, capa de fibras alteradas, se ve que este haz oscuro y su correlato de defecto en el campo visual. Fíjense, esto lo medíamos antes con histología. Sabemos que la capa de fibra no mide ni a palo de 5 pero esto se decía antes, entonces a medida que avanza la tecnología vemos mejor las cosas. Nervio óptico normal, vasos retinales, podemos tener, bueno, recuerden cómo es la irrigación normal de la retina, la irrigación normal del nervio óptico, lo que es el anillo de Sims-Haller. Eso es lo que tienen que tener en cuenta, porque y podemos ver pulso venoso positivo en el 30% de los pacientes sin que sea patológico.
Fíjense cómo buscar la valoración del nervio, tamaño, posición, bordes, peripatía, color, copa, relación pasos, emergencia, recorrido. Y acá fíjense cómo uno va mirando por sectores el borde de la copa externo, el borde del anillo. Dice Cartridge. Bueno, acá cambia la dirección. ¿Cómo cambia? Fíjense la dirección de los vasos, porque vamos identificando cuál es el borde externo de esa copa o el borde interno del anillo, que vendría a ser lo mismo. ¿Y qué es lo que tengo que tener en cuenta con esto? Que el color no me identifica adecuadamente los bordes de la copa, sino es más bien la posición de los vasos, mejor el landmark, es el punto de referencia, para poder saber dónde termina la copa y empieza el anillo. Antes se hacía todo con color, pero el color a veces es confuso porque si la papila tiene alguna alteración funcional o hay sombras que se pueden generar por la posición, te confunde la interpretación del borde. A ver, atrofia es una cosa, no es para discutir, estamos hablando de los casos donde tenemos algo de disco y todo eso. Entonces, fíjense, el borde del anillo escleral lo busca y se identifica bien por el cambio de posición, y el borde de la copa acá viene blanco, pero acá veo que el vaso viene por acá hace un bend, un pequeño giro, y acá, siempre mirar el sector nasal, como tenemos anillo acá y el borde de la copa en realidad es este y el borde del anillo es este. Identificación de los bordes, ahí se ve, fíjense, ampliado, como viene el vaso, curva, se sube al anillo, fíjense esta curvatura arriba del anillo, o sea, este vaso que hace este movimiento, o sea, es importante ver eso, buscar y parar en mirar con detalle cómo los vasos están por encima o adentro, cómo emergen muchas veces de adentro de la capa de fibras. Se pueden subir así. Ahora, si yo veo el vaso montado, limpio, definido arriba, ojo, porque ahí no hay, ese vaso quedó expuesto porque se perdió el tejido glial que le daba sostén. Lo mismo la zona nasal y acá. Bueno, más para ver identificación de borde de copa. Esto que ya lo vieron para identificar el cuatro. Bueno, ¿cómo es un nervio óptico en glaucoma? Podemos tener nervios ópticos que aparentan normales, que es un poco pálido. La excavación es esta, pero tiene aumentada el eje vertical sobre el horizontal. Obviamente es un glaucoma en el emblema, porque ya vemos glaucoma. Pero ya esa copa, por lo menos hay que mirarla, prestarle atención. El campo visual no debería ser muy patológico con ese nervio. Y si miro este caso, con sospecha, ¿por qué sospecha? Es una macropapila. Fíjense que tengo, uno diría, bueno, me parece mucho el tamaño de este, sí, pero esta está ampliada. Acá fíjense la cantidad de retina periférica que alcanzo a ver, o sea, se ve grande. Tengo mucha retina periférica al costado, o sea, que es grande de verdad. Si lo amplío, me lo parezco. Entonces la excavación también es grande. Pero entonces me pongo a mirar cómo, y este vaso parecería caído, uno diría, tiene un rechazo nasal. Pero en realidad, el sostén glial está acá, los vasos salen y emergen de adentro de la capa de fibra. Entonces, eso hace que yo pueda decir que esta es una macropapila que tiene un buen anillo nervio retinal. Si tiene o no tiene glaucoma, depende ya no del nervio óptico acá, sino de si la presión está alta o de los cambios que uno pueda ver en la progresión. Pero no, este nervio óptico así solo no me dice nada de glaucoma como me dice este, que tiene mejor tamaño, pero tiene rota la relación ISO. ¿Sí? Entonces las macro hay que mirarlas siempre más, o sea, fíjense que este sentido es casi tan, o sea, este es más chiquito apenas que este cuando uno lo mira en detalle. Entonces acá lo quema la imagen, pero está toda la fibra que está ahí. Bueno, esta sí otra vez para mostrar el efecto en capas o progresiones. Fíjense acá. Excavación, obviamente, francamente, hay una dirección, una ruptura de la ISEL, pero acá todavía más progresó. Que si tenía dudas, acá no me quedan dudas. Se profundizó acá, aumentó acá y aumentó acá. Pensé que la distancia de esto es mayor, que acá, o sea, se perdió anillo temporal, nasal y en los polos, se perdió anillo por los 4 costados. Seguramente el campo visual puede mostrar un NIC,
todavía. En los CT sí debería mostrar una capa de fibra de 70, por ejemplo. Este es el parecido que habíamos visto antes, sí. Este otro, fíjense, lo mismo. Un anillo óptico, una excavación redonda, en este parece mayor acá que acá, el anillo vuelve. Con el tiempo, fíjense cómo acá se profundizó y este vaso se cayó. Este vaso estaba más así, pasó a estar así. Está haciendo un adelgazamiento focal en esta zona. Entonces yo tengo, cuando miro el nervio, no tengo que mirar tanto, sino tengo como que dividirlo en 4. En la región inferior, en la región superior, la región temporal y la región nasal. E ir mirando los detalles y la posición de los vasos en cada uno de esos cuadrantes. Una hemorragia, efecto en llamas, recuerden que eso es un signo de otra cosa, de que el paciente puede estar teniendo un irregular control de su presión ocular, pero es un paciente con enfermedad vascular. Sabemos igual que la diabetes incipiente no te da una hemorragia en esas zonas. Las microhemorragias de la diabetes son en retina, o sea, en el polo posterior, o retina más o menos periférica. No debutan con una hemorragia en llamen en el disco óptico. Pero una neuropatía óptica isquémica puede ser un pequeño microinfarto, o paciente que tiene una anemia o una discrasia sanguínea. O sea, no toda hemorragia en llama es un glaucoma, pero tenemos que tratar glaucoma en estos pacientes. Bueno, directamente la imagen, vamos, esto es un notch. O sea, el notch es cuando tengo un agujero y al lado tengo tejido medianamente sano. Si lo que tengo es pérdida absoluta acá, esto no es notch. Esto es un defecto, todo el sector temporal con compromiso del temporal inferior. El notch es esto, puntualmente. Viene bien, acá hace la comidita, es como si hubiese agarrado un socavocado, ¡toc! Hago una mordida y sigo. En cambio acá, directamente fíjense el disc esclera, como se observa, bien definida. Entonces este paciente perdió, si lo divido en 4, le diría un cuarto, más de un cuarto de su disco óptico. Obviamente, también tengo que ver esto. Este disco es completamente normal, una expansión pequeña, pero el campo visual parecería que tuviese algo. Es un tema de confiabilidad del campo, no porque haya una patología. Fíjense en este caso, papila totalmente dismórfica. Obviamente con esa papila no conduce nada, tiene atrofia por todos los costados, mira la desorganización vascular, la pérdida de anillo, o sea, no quedó nada. Bueno, este es el campo visual del otro disco que habíamos visto antes, fíjense la atrofia. Son glaucomas muy agresivos para componentes vasculares. El daño avanzado, la ausencia de anillo, fíjense, directamente pálido. Y miren esto, o sea, la palidez, la pérdida de la curvatura, acá están los famosos vasos en bayoneta, o sea, yo pierdo visibilidad del vaso. Si vamos a ver este otro, fíjense que porque la excavación es grande, los vasos están adentro de la fibra y hay anillo. Por más que la imagen está quemada y no podemos ver detalles de la cribosa. Pero cuando uno ve cómo la cribosa o todo lo que es este centro de la excavación se prolonga con la capa de fibra subyacente, te da más la idea de que la pequeña continuidad del tejido. En cambio acá si se fijan, acá directamente está todo perdido, o sea acá no hay duda que es un 0,9 por 1 o 1 por 1, o sea, no le quedó prácticamente remanente. Palidez, atrofia, rechazo de vasos, o sea, están todos los signos típicos de glaucoma de daño avanzado. Entonces, ¿cómo tenemos que evaluar? Los nervios ópticos hay que sistematizarlos y mirarlos en forma ordenada para tomar idea y relación y acostumbrarnos a compararlos y a verlos. Utilizar lupa, acostumbrarse al tipo de lupa y siempre traten de usar la misma por el tamaño del disco. Saben que si cambia el tamaño de la lupa, cambia el tamaño del disco. 78, 90, 60, hay 3 tipos de lupas típicas para ver el nervio óptico. Yo prefiero la de 78, la de 60, porque me magnifica mucho más, contra la de 90 que lo veo más chico. Pero si no está acostumbrado con la 90, abajo con la de 90. Y siempre documenten la morfología y hagan una valoración de la capa de fibra subyacente. Con esto
Creo que es el último. Eso. Bien acá, y vamos a empezar por lo del campo. Por ahora, un poquito más. Bien. Y se entiende en el video que después es leer y ver. No hay más tiempo que eso. A ver, yo sé que tengo problemas de glaucoma. No voy a hablar de cómo funciona el glaucoma si no se mueve un campo visual. Voy a empezar al revés. Se queja la clase, pero es sentido común, ¿no? No sé por qué me ponen la clase de campo visual de glaucoma primero y me ponen la de generalidades disparadas. Pero campo visual computarizado. Algunos saben lo que es un campo visual. ¿Qué es? Dígame. Es un estudio que sirve para ver la sensibilidad que tiene una persona contra su campo. Excelente. Es un estudio, ya dijiste muy bien, sensibilidad. O sea que lo que voy a ver es función. Excelente. O sea, es un estudio que me mide una función, que es la sensibilidad de la persona para percibir un estímulo luminoso que ya está estandarizado. Correctísimo. Eso es un campo visual. Hay muchas técnicas de campo visual, muchos programas, muchos equipos. O sea, pero todo tiene ese mismo concepto. Entonces, ¿qué me mide el campo visual? Esa famosa isla de visión. Y sabemos nosotros que la visión humana es un rango determinado de un gran espectro y que tenemos por estadísticas visiones más sensibles y visiones menos sensibles. Que no todo el mundo ve lo mismo, no todo el mundo ve la misma característica. ¿Por qué? Porque sabemos que las funciones visuales se dividen en agudeza y en otras funciones. Y en otras está la sensibilidad al contraste, la capacidad de percibir puntos muy juntos como separados, la sensibilidad a ciertos tipos de movimiento, que son celulares que se encuentran en el ojo. Entonces, eso hace que mi agudeza visual sea mejor o peor. Por eso a veces ustedes ven que un paciente que se queja, que ve mal, ustedes toman la visión y ve 9 décimas y dicen que se queja. El paciente tiene una catarata que le genera un glare, una cortical, entonces ese glare hace que la funcionalidad, su visión de contraste sea menor, y la gente se mueve en la calle más con la visión de contraste que con la visión del consultor. Entonces, eso impacta mucho. Entonces, esta isla de visión presenta como valores, se miden decibeles, esa es la unidad de medida que tiene el campo visual. Y existe una palabra que se usa mucho en glaucoma, en glaucoma y en campimetría, que es umbral. ¿Qué es un umbral? Y se define que es un estimado de la capacidad individual fisiológica para detectar un estímulo el 50% de las veces que es resultado en un conjunto. O sea, cuando hablamos de umbral es esa capacidad individual de percibir un estímulo el 50% de las veces que lo van a mostrar en ese lugar. Entonces, mi umbral promedio puede ser 28, 32, 15, variable. Entonces, por eso se hacen test subumbrales, supraumbrales, porque el estímulo va a ser por encima de la media, por debajo de la media, lo que la persona puede percibir. Normalmente en glaucoma hacemos test umbrales, pero en baja visión podemos llegar a usar supraumbrales. Y en neurología vamos a usar umbrales. Y en ART, que trabaja en la edad laboral, vamos a usar en infra, porque queremos pescar mentiroso. Entonces, le vamos a engañar. Entonces, si un paciente que te responde un test por debajo de su sensibilidad, venía mal, o sea, viene mintiendo mal. Entonces, ese límite, si lo van en inglés, si lo van a leer como threshold, que es la traducción es umbral, es variable, es un rango y depende de las condiciones también del espectro. ¿Por qué? Porque esto hace determinar nuestro campo visual, no solamente nuestra función visual, sino nuestra fisonomía. Fíjense que más o menos tenemos hacia abajo 105 de visión, 65 la nariz más corta, el lateral, o sea, acá es poquito, pues 75, 80, y 580, 105, 60. Eso es lo que normalmente es el promedio de un campo visual. ¿Puedes repetir eso? Como si yo miro adelante, tengo 105 grados,
65 en la nariz, 75-80. Y como lo mido, punto más alto, la foviola, que se lo llama punto cero, que sería el famoso meridiano de Greenwich, de donde nace y se divide en todo lo demás. A partir de ahí baja la sensibilidad y los 10 grados centrales son los más altos, son los con mejor sensibilidad y la mácula. Por eso, cuando tomamos la función visual, yo siempre le digo a los pacientes me dicen, viene un paciente y te dice que ve menos, ¿cuánto ve? Y ve 6 décimas de 4 décimas. ¿Y cuánto ve de cerca? Ah, no le tomé. ¿Y por qué no? Bueno, porque no sabes. Ves 6 décimas de lejos, pero por ahí ve 75 de cerca. Y si ves 75 de cerca, yo ya sé que ese paciente no tiene una maculopatía, o grande. Ahora, fíjense, me viene una señora que la quería medicar por glaucoma, con un campo visual casi terminal en un ojo, el otro normal, familia con glaucoma, presiones de 15 y 16, simetría normal, nervio óptico bastante bien, no acontecía con ese nervio óptico. Dice, yo veo mal. ¿Qué? ¿Cómo ves? Pero los ojos veo mal. ¿Cuándo empezaste a ver? Siempre veo mal. ¿Y qué te dicen? Que tengo glaucoma. ¿Pero no te medicaron nunca? No, me quieren medicar ahora, que tengo 50 años. Pero de chica ya veo mal. Te tomo un test de visión de colores, borda. La visión de cerca, mala. Los glaucomas no dan mala visión de cerca en las fases medianas e iniciales. Esta mujer no voy a tener mala visión, voy a decir acá el ojo bueno. Voy a tenerlo mala en el campo visual que le quedaba a esto. Pero leía la mitad de la cartilla, aún con un +2. Y de lejos, con un +1, no compensaba más de 20-40. Eso es una distrofia retinal hasta que se demuestre lo contrario. No un glaucoma. Que puede tener palidez de disco, puede tener alteraciones retinales y va a tener campo visual mal. Y va a tener una alteración en el OCT, que va a aparecer un glaucoma. Entonces, no todas las enfermedades que alteran el OCT y que alteran el campo visual son glaucoma, especialmente si las presiones están normales, como en el caso de esta mujer. Ahí el pobre tiene familiares con glaucoma y puede ser que haga un glaucoma sobre su distrofia retinal. Pero primero hay que estudiarla antes. O sea, por eso digo, es muy importante la comprensión de la fisiología del ojo para entender la patología y saber qué esperar del estudio. Yo sé que si el paciente tiene una enfermedad macular, los campos son más o menos, porque no fija. Entonces la confiabilidad del campo es mala porque el testeo de error de fijación salta cada rato, si no puede enfocar. Entonces el campímetro que te mide y te entra al tracking, el paciente no puede cumplir con la condición. Entonces, entender cuál es la zona principal de visión, donde tengo la mejor agudeza visual, cómo va bajando esa función visual, es parte de entender qué es lo que vemos y cómo lo vemos. Eso es fisiología que tenemos. Y entender que en la retina tenemos un montón de células y que los campos visuales de la colorimetría estándar, blanco en blanco, estudian todas las células en general, no discriminan el tipo celular. Y que se están desarrollando en el estudio un montón de campimetrías especializadas para tratar de pesquisar efectos puntuales de ciertas células específicas, es decir, que vayan a un target. Por ejemplo, la blanco en blanco, si yo tengo esta pantalla, manda el estímulo y no me discrimina si fue a la derecha, a la izquierda o al centro. Activa, toca las células. ¿Hay respuesta? Bien, no hay respuesta, pero no sé qué células respondieron y cuáles. Ahora, le hago un flicker, o le hago la HPR, o le hago un swap, un FDT, y una mirada, las manos celulares, el otro es un estímulo de pago, porque son movimientos, y ya el estímulo no es una luz, es un estímulo que busca excitar ese tipo de célula sin afectarle la sensibilidad. Obviamente, para hacer una terapia especializada, mínimamente el blanco blanco tiene que estar bastante bien. Un glaucoma terminal que no tenga funcionalidad de las capas de células ganglionares, por más que le tire un flicker, no va a responder porque ya están todas tronadas las células. Y esto es crítico, esto hay que tenerlo en la pared del consultorio, porque si te viene un paciente con esto, no es glaucoma, no es glaucoma, no es glaucoma, no es glaucoma, puede ser glaucoma. Entonces, no diagnostiquen glaucomas a una adenoma de hipófisis. Puede tener, pero
Lo que digo es pensar en la dermatosis, pensar en la trombosis del seno cavernoso, pensar compromiso de las fibras de la occipital con un paciente que hizo una CV o tuvo una caída, se llama la ceguera orbital, la ceguera de golpe hacia atrás, ya. Siempre miren el campo y véanlo también desde un punto de vista más amplio que el enfoque del glaucomatólogo. ¿Por qué? Porque este recorrido, fíjense cómo se construye la visión con el campo visual. Yo voy a tener una parte que me la da un solo ojo, una parte un solo ojo, pero el centro están imbricados los dos. Por eso muchos defectos incipientes de las regiones más centrales se tapan con la visión del otro ojo que no está afectado. Por eso el paciente, hasta que no hace esto, no se dio cuenta que dejó de ver. ¿Usted cuándo dejó de ver? No sé. Te dicen, pues no puede ser tampoco que una persona no se ha dado cuenta. Y no es eso, pobre. Es que nunca se tapó, o que no andaba en la calle así. Entonces, esas son las cosas que uno a veces, y por eso la visión se toma monocular. Yo veo que se le ponen así, le toman, digo, y ok, ya le hiciste la mono primero monocular. Anda bien con la monocular, le probás la binocular, le corregís el anteojo. Porque con monocular por ahí le pones más aumento que lo que le das binocular. Pero también sabés cómo funciona su ojo y podés determinar si hay uno que no anda bien. Justifica o no crear un campo visual. Por eso los campos visuales se pueden hacer monoculares y binoculares. El campo visual binocular se llama de Easterman, que está desarrollado en Estados Unidos para la conducción, que lo toman en el examen de conducir. Yo lo utilizo acá y algunos lo usamos para baja visión, porque a mí, o sea, yo sé que mi paciente no tiene campo visual. Ya sé, le hago hacer los campos visuales a las lesiones sedimentarias, a la glaucoma de daño severo, a todos esos pacientes, pero tiene parchecitos de visión, ¿no? De esos que tienen como lugarcitos. Yo quiero saber cómo, y vos ves que el paciente más o menos camina y anda. ¿Cómo hace? Cuando le haces el binocular, te das cuenta de cómo imbrica los dos y cómo reconoce y tiene construida un área mucho más. Y se utiliza en rehabilitación para baja visión, para estimulación visual. Entonces, el deporte, los ciegos, o la gente que hace alto rendimiento, que no tiene ningún defecto visual, el famoso tema de la capacidad visual de Messi que se ha discutido tanto, eso se trabaja y se utiliza mucho la binocularidad y el campo binocular para ver cuánto puedo yo trabajar esto. O sea, técnicas de desarrollo deportivo. Entonces, hay conceptos que tenemos que saber en el campo visual, que son la short-term fluctuation, long-term fluctuation, supra-threshold, que ya dijimos lo que era, y infra-threshold, que ya dijimos lo que era. Entonces, sabemos que es umbral, sabemos que es threshold, sabemos que es supra y sabemos que es infra. Ya está, no hay que hacer una memoria, es lógica pura. Ahora, short-term fluctuation, la misma palabra que dice fluctuación en corto plazo. La otra es fluctuación en largo plazo. ¿En el corto plazo de qué? Y te dice la variabilidad de los valores de límites obtenidos dentro del mismo estudio. O sea, yo le estoy haciendo el test al paciente y acá contestó 28, y después contestó 25 y después contestó 30. Es una variabilidad. Ahora, ¿por qué puede un paciente tener esa variabilidad? Tensión, cansancio, seco, hiperactivo. O sea, hay muchas causas por las cuales puede el paciente en una zona contestar mal. Pérdida de la fijación, entonces no está usando la misma área que corresponde a mirar ese punto puntualmente. Entonces, un campo visual que tiene una alta variación dentro de una alta short-term fluctuation, está diciendo que la confiabilidad del método fue relativa, porque el paciente se dispersó la respuesta. Ahora, la long-term fluctuation está diciendo que un paciente contestó hoy de una manera, al año por ahí repitió bien, al segundo año mostró un escotoma. ¿Qué hacemos cuando aparece un escotoma en algo que no lo esperábamos? Repetimos. No decimos, lesión, y vamos al hueso con eso. Y vemos que cuando repetimos vuelve a la normalidad, o a lo que tenía en sus dos campos ya previos. Ahí hubo una variación en la long-term fluctuation que dentro del mismo paciente, o sea, la variación en distintos estudios en el tiempo del mismo paciente, claramente, que está diciendo que por ese campo visual el paciente estaba cansado o no corregido con la refracción adecuada, o sea, con todo ese tipo. Bueno, el supra ya sabemos,
está diciendo 95% de la chance que el estímulo sea alto porque me está tirando un flash, ¿no? O sea, no hay manera. Infraflejo, el estímulo es menor, el promedio, con lo cual tiene poca chance de que lo pesque, y ahí lo tenemos. ¿Cómo se presenta un campo visual? Mayor sensibilidad en la fóvea, como decíamos, centro es el eje, la fóvea, y de ahí construye para abajo. Cambia 3 decibeles cada 10 grados. 32, 29, 26, a medida que va más, todo esto es más o menos una variación. El campo visual periférico es el que tiene mayor variación. La short term fluctuation no importa en la periferia, se mide en la región central, esa es la que importa, porque sabemos que es la periférica. Por eso, los campos visuales de 30 grados prácticamente no se hacen, porque te alteraban inicialmente los primeros viejos métodos de valoración. Vos hacías una buena parte central en los 20 grados centrales y resulta que de los 22-23 grados para afuera tenías tanta variación en la respuesta que te afectaba el resultado total del campo visual. Por eso, de los viejos 30 grados se pasa a 24, o se hace lo que se llama un 24 con extensión al escalón nasal. Eso es, extiende 6 grados más solamente en la región nasal, donde aparece el step típico del glaucoma. Pero esas son modificaciones que tienen hoy campímetros modernos. Entonces, ¿cómo se presenta? Tipo de campo, ¿qué tengo que ver? ¿Qué tipo es? Marca, tipo, modelo, etc. Si los datos del paciente son correctos, la refracción, ¿qué usé? ¿Un umbral o un screen? Y el umbral que es un 30, un 24 o un 10 grados. O sea, ¿qué examen estoy mirando? Y los defectos pueden ser relacionados a la técnica, al tipo de examen o la estrategia seleccionada o los defectos relacionados al paciente. Por ejemplo, a la técnica, no considera el efecto de aprendizaje o porque el paciente está mal puesto con el PROVIN o tiene alguna cosa que hicimos mal. Tipo de examen y estrategia, habrá elegido un screening para estudiar un glaucoma. El screening es un programa corto, que dura menos de un minuto, entonces no retestea. Contestó bien, contestó bien, contestó mal. Mucho. Está. Y sirve para estudiar poblaciones grandes, es decir, lo pongo al lado de la RM, entonces todo el mundo que entra, paso y se para. Lo hizo bien, lo hizo mal, lo hizo bien, lo hizo mal, lo hizo bien. Entonces, por ahí el que lo hizo mal, lo reestudiaré. El que lo hizo bien, por ahí me comí un glaucoma, si no lo sigo estudiando. Tampoco que por ahí no tengo un daño, evidente. Y digo lo mismo, le hago un macular a un paciente que tiene problema maculopatía, o le hago un 24-2 a un paciente que le queda una región central única, al mismo tiempo. Los propios del paciente, la posición, todo tipo de cosas que ya sabemos. Entonces, ¿cómo se presenta ese campo visual? Ya lo vi, tengo la hoja conmigo. Veo los factores de confiabilidad, veo las pérdidas de fijación, o sea, fijación, sus pérdidas, falsos positivos, negativos, duración del estudio. ¿Qué son las pérdidas de fijación? Es una ecuación que hace donde se indica la cantidad de veces que se presentó un estímulo que fue visto en vez de en la zona de la mancha ciega. Es decir, eso pasa al principio del estudio. Cuando el paciente empieza a trabajar, lo que hace el campímetro es te tira disparos en la zona de la mancha ciega. Si vos lo marcaste, eso es una pérdida de fijación, porque vos lo tenés que marcar si estás en la zona de la mancha ciega. Entonces, si te tira, qué sé yo, 20 de testeo, vos contestaste 10 y mirando a cualquier lado. Entonces, te va a dar que la planificación es alta ahí. Hay un margen de 2-3 puntos que se consideran normales. Por eso se habla del 33% o hasta 20-30% de valor normal dependiendo del tipo de campo visual. Falsos positivos. Número de veces que el paciente marca el pulsador cuando no hay estímulo. Gatillo fácil. Entonces, ese paciente es un hiperrespondedor y es un parámetro importante a ver cuando tenemos cotomas. El paciente marca. No sé por qué, pero marca. Falsos negativos, número de veces que el paciente no marca cuando se le presenta un estímulo 9 decibeles más alto en una zona donde ya había visto, donde había marcado previamente, que sí. Pero bueno, puedes ver un estímulo de 23 decibeles y de pronto te ponen un 32 fogonazo y no marcas. Eso es obviamente una distracción o por alguna razón no lo viste.
fatiga, colaboración, casos con escotomas con profundas caídas. ¿Por qué? Porque en la escotoma de profunda caída yo tengo 0 acá, 23 acá. Entonces marcó 23 acá. Pero como acá de acá puedo tener una micra de distancia, de pronto en el mismo movimiento sacádico del ojo, el próximo estímulo, 9 decibeles, me cayó acá. Entonces, lo perdió, la posibilidad de verlo me va a marcar que tiene falso negativo. ¿Sí? Son unas maneras ahí. Bueno, ¿cómo se presenta el campo visual? Datos del paciente. Todo lo que ya saben, programa, estrategia, todo esto está acá arriba. Y voy a ver los gráficos ahora. Y los gráficos que me interesan son el primero de arriba, que es color con escala de grises y representación numérica. Gráfico de límites en decibeles, continuación en Fobia. Acá es importante tener en cuenta el clúster de la lectura por clúster de puntos. Identifica mejor escotomas relativos. Por ejemplo, acá. Datos del paciente, ok, me fijo escala de colores y me fijo la representación en decibeles. Me da importante porque no lo tenemos que ver. Fíjense que esto en realidad lo que le dice es si los decibeles están entre tanto y tanto, los pinto de rojo, entre tanto y tanto, los pinto de amarillo, entre tanto y tanto, los pinto de verde. O sea, es eso, simplemente paciente mira esto, nosotros tenemos que mirar esto, porque esto es lo que nosotros dividimos por el hemisferio y comparamos los hemisferios superior con el inferior dividido por regiones. Central, escalón nasal, área del hierro, o sea, son 5 áreas por hemisferio comparables entre sí. Una diferencia mayor de 4 puntos entre ambos hemisferios me está hablando de una depresión localizada en un sector. Entonces, una de las cosas que dice, ¿puedo pesar lesiones, no sé si precoces no salía la palabra, pero lesiones, o sea, el escotoma grosero, la mancha negra la vemos. Un escotoma profundo también. Pero un escotoma relativo, una alteración leve, a veces cuesta verla. Pero si yo veo la diferencia numérica de esa zona con su homóloga superior y veo que se amplió la brecha, y el paciente no tiene una patología que me justifique eso, o sea, no tiene una fotocoagulación retinal con él, o tengo una trombosis de rama arriba, entonces, obviamente ahí tengo que buscar que algo está pasando, ese sector de la garganta se está deteriorando. Eso es una lesión por ahí más precoz o incipiente. Fíjense lo mismo, este es un modelo de Octopus y un modelo de Humphrey. En el modelo Humphrey tengo lo mismo, los datos del paciente, la edad, los errores de confiabilidad, la representación numérica y la representación de escala de grises acorde, fíjense cuántos decibeles están alterados a partir de escala de colores. Y ahí vamos a hablar entonces de los otros gráficos que siguen. Ahí pudimos ver los 2 primeros de arriba. La desviación total es el gráfico superior, que es la representación numérica de la diferencia entre los valores del paciente y la base de datos. Es el comparativo. Y el otro es una representación, bueno, también problema de color. Fíjense, la desviación del patrón, que es el otro gráfico, representa, ahora lo vamos a ver en la pantalla. Es la probabilidad de desviación de la normalidad de las distintas zonas. Es una ecuación matemática que aplica el software para decirte qué probabilidad que eso que vos viste ahí como posible defecto no sea realmente un defecto o no. ¿Cómo es eso? Entonces, dijimos que primero tenemos la representación en color o la grises, lo que el paciente responde en decibeles. Esto es, dice llena la respuesta al paciente. Este es el comparativo con la base de datos. A lo mismo, ¿qué responde el paciente? Su escala de grises. Respuesta del paciente, comparado con la base de datos. O sea, es esta información comparada. Esta información comparada con base de datos. Entonces me dice, ¿cuánto se aleja la respuesta del paciente de la base de datos? Siempre es un número negativo, porque en general van para abajo las respuestas. Es raro que el paciente responda por encima de la base de datos. La mayoría de las veces que pedimos un campo visual, ¿no? Por eso, si la pifiamos en datos de nacimiento, como va a comparar con la población homóloga en edad, si yo le estoy evaluando mi viejito de 90 años y lo comparo con mi población de 20 años, me va a dar mal, por más que el viejito se ha contestado maravillosamente. ¿Sí? Y el otro
sería este que es la comparación corregida, o este que es la desviación corregida, es el que aplica esta fórmula que les digo, una fórmula, corta el número, como la fórmula, pero hace una corrección estadística para decirte que estos errores en la respuesta, estas diferencias en la respuesta, algunas realmente son significativas y pueden corresponder a una lesión y otras no. ¿Qué hace para eso? Aplica una formulación que es, toma la respuesta en decibeles del paciente y las ordena de mayor a menor. Empezó con 34 y terminó con 5 decibeles, ¿no? Lo alinea todo eso. Saca del juego las 7 mejores respuestas y vuelve, toma los decibeles que quedan y saca otra vez un promedio. Al achicar la dispersión, me elimina lo que es la depresión difusa y me deja realmente lo que es el escotoma. Entonces, este gráfico es muy bueno para buscar escotomas. Porque fíjense, en este caso tiene un escotoma localizado y fíjense que persiste a pesar de haber mejorado significativamente el resto del campo visual. Hasta acá lo único que hicimos fue leer un campo visual de cualquier tipo de búsqueda que estemos haciendo. Todavía no estoy hablando de lo cómo. ¿Sí? Es esto, se ajusta el séptimo punto, mayor sensibilidad de la grilla, se excluye la mancha ciega, si no punto referencia, si la mancha ciega es cero, o sea, obviamente no contempla eso, ¿no? Y realinea la isla de decisión en función de cuánto queda, que es lo mismo si empezó de 5 a 34 o empezó de 24 a 34. ¿No? Achica y no va a saltar nada y el otro le va a quedar siempre el escotoma. Fíjense, desviación del patrón ajustando un nuevo punto de referencia desaparece el escotoma. Fíjense, lo mal que contesta el paciente, con la base de datos me está diciendo que el paciente contestó por debajo de la respuesta que tiene que tener. Esto es la respuesta numérica y acá lo lleva a un esquema gráfico, otra vez escala de colores, como si fuese acá, ¿no? Y acá, al ajustar, parece que achica mucho las diferencias, con lo cual prácticamente no queda escotoma. Entonces, no era real, porque no era todo depresión difusa. Y si yo después leo estos valores, me queda clarísimo, porque lo que está afectado es el DM, que es el que ahora vamos a ver, el defecto medio. Yo tengo un defecto medio muy alterado y un PSD totalmente normal. Entonces, yo ya viendo esto, yo ya sé que voy a tener un DM alterado y un PSD normal, o casi normal. Simplemente, habiendo interpretado esto, puedo ir a mirar la lectura para entender si es un campo visual de defecto mixto, de defecto escotomatoso o de depresión difusa. Fíjense lo mismo acá. Este escotoma, me lo marca acá, muy lindo, el comparativo me está diciendo que contestó mal, y cuando ajusta me está diciendo que sí, el escotoma es real. ¿Listo? Y la línea de Bibi, está marcando el escotoma. El escotoma es real. Después veremos la patología, pero el escotoma está en el campo visual. En el Epifil test, que es la comparación de los puntos, es esto. Asimetría, que es lo que divide el campo visual en 1 en la región macular, 2 en infierno, 3 en el escalón nasal, 4 y 5 en periferia. Entonces compara taca, 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 taca. Siempre en sentido de el ojo se compara superior e inferior, el neuro lado vertical, ¿no? Derecha e izquierda. Entonces las asimetrías, 4 o 5 decibeles, me hacen pensar que puede haber una zona afectada. Entonces, ¿qué es el defecto medio? Ahora sí, los índices del campo visual. Es el promedio de todas las respuestas decibeles del paciente, así de fácil. Como los promedios, ¿por qué se afectan? No por una mala nota, sino por muchas malas notas. Como yo siempre digo, te sacás 9, 10, 9, 10, te sacaste un 4, en el promedio se diluye. Ahora, si te sacás 10, 9, 5, 3, 2, 5, 5, 5, eso te tira para abajo el promedio. Entonces, cuando tengo poca respuesta en todo en el campo visual, se pierde. Y un escotomita chiquito queda desapercibido y no se nota en el dedo. Por eso el valor normal, de menos 2 o 2, porque ¿qué hace? Fíjense, resta la sensibilidad media del paciente
menos la sensibilidad de la base vertebral por el grupo etario. Si me dice que para una persona de 60 años la sensibilidad promedio es 28 y mi paciente respondió 23, 23 menos 28, ¿cuánto da? 5. 5. ¿Cuánto menos 5? Y menos 5 está alterado. Tiene una depresión difusa, puede tener cataratas, puede tener ojos secos, puede tener un glaucoma, una retinopatía diabética, o sea, después veo que tiene. Pero sí leo el campo visual, fácil. ¿Y qué es el patrón de día estándar, o el PCD o CLB o como lo quieran llamar? Depende del parquímetro. Calcula el grado de pendiente de la línea de visión. Nosotros vimos que la línea de visión es así, porque no está en cero, o sea, captando la marcha ciega, ¿no? ¿Y cuánto difiere de la correspondiente a la base de datos? El valor normal es de 0 a 4. Siempre positivo, porque es la pendiente del paciente versus la pendiente de la base de datos. Acá, ¿qué pasa? Nunca la pendiente del paciente va a ser menor a la de la línea de visión. Porque ¿qué me hablan? Subo, es más alta porque profundiza escotoma. El paciente no achica el escotoma. ¿Se entiende? Porque siempre es un valor positivo. Entonces, mi paciente con un defecto grande, por ejemplo, a ver, acá no lo completo. Fíjense acá que no tengo escotoma, tengo, acá sería el DCM 295. Está dentro de las normales. Tengo que sacar porque ahora vamos a ir. Entonces, se entiende porque entonces si tengo un paciente que tiene más 10, me está diciendo que hay una zona que está sufriendo mucho, porque se aleja, me verticaliza la caída. ¿Y cómo hablo de anormalidad del campo visual? Esto no es para preocuparse así, pero está en todos los libros. El campo visual se lo clasifica en normal, daño leve, moderado, severo, en función de la cantidad de compromiso que tiene. Más de 4 puntos adyacentes, con más de 5 decibeles de pérdida, más de 3 puntos adyacentes con 10, o diferencia de 10 decibeles entre el decibel horizontal o nasal en 3 puntos adyacentes. Moderado cambia la cantidad de puntos. En vez de 4, 3, en vez de 3, 2. El leve o sospechoso, más de 2, más de 1. O sea, lógica. Achico la diferencia, porque entra en la normalidad. Entonces, acá con esto cerramos, y después vemos cómo es la cosa. ¿Qué me tengo que preguntar con un campo visual? ¿Es este campo visual confiable? Y para eso analizo los parámetros de confiabilidad que hay. ¿Es normal o normal? Según los criterios, ¿se me dio bien? ¿Está todo más o menos bien con los decibeles? ¿O me está dando lesiones de presión, de escotoma, me está dando mal? ¿Y si eso es normal? ¿Por qué? Recién ahí digo, ¿es glaucoma? Y si es glaucoma, ¿está peor o igual? Entonces, cada vez que ustedes ven un campo visual, esto es lo que mentalmente van haciendo en la lectura. Porque se interpreta en el contexto de glaucoma, si eso directamente es fundamental el campo visual blanco, a pesar de toda la tecnología. La campimetría estándar es el lugar preponderante, porque la blanco en blanco sigue siendo hoy la línea divisoria de agua para decir, hablo por lo menos con un paciente que está bien de campimetría o estamos mal. Y si estamos mal, tengo una urgencia que tengo con un paciente que tiene buen campo visual. El impacto frente a la tecnología se modificaron los software. Hoy la realidad virtual ocupa un lugar preponderante en las formas. En campo visual, yo ya reboté mis campos visuales en la realidad virtual. Pero no cambié la forma de pensar, el cambio es la estrategia de abordar la solución sin un campo visual. Por eso, fíjense, bueno, después vamos a ver los efectos de aprendizaje, cómo modificar la interfaz. Entonces, la idea es que estos conceptos que vieron hoy, cuando me toque dar la otra charla, cuando me lo coma, yo ya puedo hablar del MD, de efecto, digamos todo, y no tengo que estar explicando un MD, un efecto, porque ya eso lo manejan bien. Y ahora, cada vez que vean un campo visual, véanlo desde esa perspectiva. ¿Sí, chicos? Tiramos.